Saludo a todos los que me siguen en este canal y como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga. El tema de hoy trata acerca de un prisionero que se quitó la vida en una cárcel de Pinar del Río, pero viendo esta situación me remonté por las condiciones que existen hoy en las cárceles cubanas y me puse a buscar acerca de esas mismas prisiones de Cuba hoy, pero antes del 59, es decir, la prisión que recibieron los asaltantes, que son los terroristas del cuartel Moncada, y los que pusieron bombas en toda Cuba y descarrilaron tren. Yo no los voy a culpar a ellos, yo culparía a Batista por verlos liberados con tan poco tiempo de tenerlos encarcelados y que ellos lograran el propósito de convertir a Cuba en esto que tenemos hoy, en esta dictadura tan férrea. Lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, Fidel recibe en la cárcel de Isla de Pino visitas de abogados, de familia, de todo el que quería, y además se daba una vida muy lujosa y muy suntuosa con relación a lo que viven los presos hoy cubanos. Por ejemplo, la revista Bohemia, en una de sus cartas Fidel dice: me estoy dando ya 2 baños al día, obligado por el calor. Hace poco preparé un bistec con jalea de guayaba. Cuando cojo sol por la mañana en short y siento el aire del mar, me parece que estoy en la playa. Escuchen qué clase de nivel de vida ese, que él se podía preparar bisteces con jalea y hacía comida de todo. Hay otras cartas más y otros documentos más donde él dice todo lo que come, el jamón y todo lo que come, que cogen sol diariamente, es decir, que no tienen privación de ningún tipo. Y incluso, como podemos ver aquí, él mismo escribe que el nivel de vida que está teniendo. En otra de las cartas o en otra de estas situaciones se describe cuando él recibe la visita incluso de su hijo en la cárcel. De esto hay muestras de fotos y demás que muestra cuando él está con su niño, con su hijo, creo que en este caso sería Fidelito, que era el mayor, en brazos dentro de la prisión de Isla de Pino. Es decir, que Fidel recibió un trato que ningún cubano ha recibido a partir del año 1959, incluso un poquito antes, porque los que cogían presos esta banda de asesinos que venían bajando de la sierra, en la mayoría terminaban fusilados porque no le daban derecho ni a defenderse, porque incluso el Che mató y cuando le reclamaron dijo que en caso de duda era mejor quitarse un enemigo de adelante. Hoy en las cárceles de Cuba hay 1.047 presos políticos en todas las cárceles a lo largo y ancho de la isla, que ninguno ha tenido las preferencias que tuvieron los asaltantes al cuartel Moncada, que en definitiva se reconoció o se reconoce que eran criminales, porque un asalto armado a un cuartel y a un hospital, incluso a un hospital, no se puede considerar más que como terrorista. Pero además en La Habana pusieron una noche 100 bombas y en lugares tan céntricos como cines, hoteles. Entonces todo hablando acerca de la comodidad en la prisión de estos hombres comparado con la que tenemos. Entonces viramos a los que están viviendo hoy, que era el objetivo que yo venía analizando, porque creo que este tema de Fidel, bueno, hay muchos que todavía no lo conocen porque en Cuba no hay información. En Cuba le dicen que fue un héroe, que pasó, por qué preparó también esto, decirle al mundo entero que las condiciones de la cárcel en la que él estaba y demás eran atroces. Pero se ha ido descubriendo en la medida que avanza el tiempo y el internet va dando información, nos vamos dando cuenta de toda la farsa, aunque ya hay rato que debíamos vernos dado cuenta de esta farsa de este señor. Dice: preso cubano se suicida en cárcel de Pinar del Río.
El hombre tenía una condena de 25 años de privación de libertad. Este hecho ocurrió el 15 de julio en el área número 1 de la prisión Kilo 5, Pinar del Río. Lo primero que hay que aquí ver que este señor ya había cumplido una parte de su condena y debía haber recibido ciertos beneficios y no se lo dieron, que puede haber sido uno de los motivos que nadie sabe porque no se ha esclarecido. Dice, este hecho lo denunció su hermano que se encuentra en el mismo centro penitenciario. Del hecho se conocen pocos detalles. Kubale, al denunciar el hecho, recordó que ocurrió esta muerte bajo la custodia, este individuo estaba bajo custodia del gobierno, por tanto culpa al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de su muerte. Pero volvemos atrás, miremos, no se ha esclarecido completamente estos hechos, es decir, que están todavía en duda. Y yo, por las características del sistema, diría que puede haber sido también un asesinato más de los dictadores. También denunció las condiciones de vida y los abusos que ocurren en cárceles cubanas, porque incluso los presos que en estas condiciones que ya se están desquiciando, pues no tienen ni asistencia psicológica ni psiquiátrica. Pero es que no tienen asistencia de ningún tipo, porque con la salud ocurre otro tanto. Los tienen en condiciones inhumanas, la alimentación también es mala. Es decir, que no hay nada favorable para un preso en una cárcel de Cuba. Dice, hace más de un año, que esto es otra cosa que hay que ver, porque incluso la presión internacional ha sido tanto, que hace un año reconocieron que al menos 100 presos han muerto en cárceles cubanas. Al menos 100 presos han muerto en cárceles cubanas. Y ellos dicen que la mayoría son por enfermedades coronarias, es decir, problemas del corazón. Y yo pregunto, ¿quién no se enferma del corazón en esas cárceles con las condiciones que tienen? Dándole palos, metiendo presos políticos con los presos comunes, o mejor dicho, presos comunes entre los presos políticos para que le traigan problemas y poderlo meter en sed de castigo, darle golpe y abusar de ellos. Y además no hay pruebas, no hay forma de rebatirle al sistema y decirle que no estamos de acuerdo con lo que dictaminan, porque si en las cárceles y en los hospitales, incluso fuera de las cárceles, los médicos tienen que responder a las exigencias del Ministerio del Interior, porque si no, se les acabó el trabajo y puede que terminen también en cárcel. Dice, los dictadores se han rehusado a publicar información de tasas de suicidios. Es decir, que hay un alto grado de suicidios en las cárceles de Cuba, pero el gobierno en ningún momento ha querido declarar la cantidad de personas que deciden morirse por el trato que están recibiendo dentro de las cárceles cubanas. Y yo pregunto, las organizaciones internacionales sí preguntan, pero realmente no han presionado a los dictadores para que todas estas cosas se aclaren. Dice que no solo son suicidios, tampoco hay muertes por otros motivos. Los otros motivos pueden ser tortura, una puñalada de otro preso, o que se mandó otro preso a matar al que no al que es incómodo al sistema, al que le protesta. Pero de esto no hay información y nadie da cuenta de esto. A los padres o a las mujeres o al marido le dicen, bueno, le pasó esto y murió. Incluso sabemos de casos que se le han inyectado virus a determinadas personas fuera y en hospitales. Así que, ¿qué me dirás tú dentro de una cárcel? Dice, a mediados de este año, Justicia 11J reportó la muerte de al menos 3 presos cubanos que no tuvieron acceso a la atención médica adecuada.
Bueno, yo creo que si es por atención médica adecuada, ellos conocieron de 3, pero yo creo que hay muchos más, porque no hay atención médica adecuada ni para los que están fuera, para los que no están en la cárcel. Esa población penitenciaria tan alta, los políticos. Imagínate tú, los que son comunes también, que serían muchos más, si dentro de fuera de la cárcel, mejor dicho, no hay atención médica adecuada porque no hay con qué tratar a los enfermos. Incluso vas a los hospitales y te piden que lleve lo que necesitas para hacer el tratamiento, la jeringuilla, si te vas a operar, bisturí, equipo de presión, todo lo que necesites dentro de un hospital, y después te mandan a que le pidas las medicinas a un familiar en el extranjero. Este muchacho se llama Carlos López, tiene 22 años, falleció en Combinado del Este tras recibir una golpiza en circunstancias que no han sido esclarecidas. Es decir, que los golpes y los maltratos y las celdas de castigo están a la orden del día. Y ya que hemos estado hablando de prisioneros y de cosas que ocurren en las cárceles de Cuba, hay muchísimas cosas más que se pudieran seguir buscando, pero haríamos interminable el video. Pero sí, antes de irme, quiero pedir por José Daniel Ferrer, que lleva gran cantidad de tiempo preso, la mayor parte de las veces sin cometer delito, porque Daniel Ferrer, el único delito que tenía en estos momentos por lo que se lo llevaron preso, era porque tenía una especie de comedor que le daba comida a personas necesitadas. Michael Osorbo, que también lleva mucho tiempo sin haber cometido crímenes, y si fuéramos a seguir buscando, la lista sería muy larga de presos. Del 11 de julio, ¿cuántos presos, prácticamente incluso niños, quedan que no cometieron ningún acto vandálico? Simplemente se pararon a pedir libertad y a decir abajo la dictadura, que creo que debía ser un grito parejo de todo el pueblo de Cuba. Pedir la libertad, abajo la dictadura, que se vayan ya los dictadores y que aparezca y crear un gobierno por votación popular, es decir, el pueblo votar por sus dirigentes y acabar con la cantidad de abuso y de represión que tenemos en nuestro país, que tiene al pueblo sin comida, nos tiene sin libertad de expresión, nos tiene asfixiados. Y como siempre digo, es necesario quitarse la carga o morir. Y morir no es una opción. Patria y vida, mis hermanos, y nos vemos en otro video.